de ciudadanos. Este, como dije en el discurso de investidura hace 2 años, es un asunto prioritario para el Gobierno, un asunto que exige determinación, tiempo, compromiso, recursos económicos, un asunto que en gran medida depende de otras administraciones, de administraciones autonómicas, de administraciones locales, que son las que tienen las competencias fundamentalmente, pero también somos conscientes, yo lo he dicho en primera persona en multitud de ocasiones, que el Ejecutivo de Coalición Progresista está abordando con todos los recursos que tiene a su alcance y con toda la determinación posible el que podamos levantar ese quinto pilar del estado del bienestar, que sea la vivienda. Porque, en definitiva, sabemos que hasta que no resolvamos este problema, pues no vamos a resolver o, digamos, reducir aún más uno de los principales dramas que sufre nuestra sociedad, que es la desigualdad. Por eso estamos actuando y algunos datos yo creo que invitan a esa buena dirección, al optimismo de esa buena dirección, porque en estos últimos 6 meses hemos incrementado nada más y nada menos que el número de viviendas de protección oficial un 8%. Un 8%. Y hemos contribuido también a que la construcción de obra nueva se incremente un 13%, hasta ser ya la mayor de los últimos 12 años. Y creo que verán ustedes ahora la cifra de las viviendas de protección oficial que se están ya construyendo o están en fase de construcción en estos últimos tiempos, y vemos exactamente cuál es la evolución del año 2024 y estoy convencido de que seguirá siendo muy positiva en el año 2025. Junto a ello, como saben, y lo vamos a emplazar en la ciudad de Valencia, hemos puesto en marcha el proyecto estratégico, el PERTE, de industrialización de la vivienda, dotado con 1.300 millones de euros. Hemos transformado una empresa pública como es SEPES en la empresa pública de vivienda a nivel estatal, transfiriéndole más de 2 millones de metros cuadrados de suelo público, en los cuales vamos a poder construir hasta más de 50.000 nuevas viviendas de protección oficial o a precio asequible. Hemos creado programas de garantías públicas para propietarios que alquilen sus pisos a un precio justo. Eliminamos la Golden Visa, que incentivaba la especulación inmobiliaria. Hemos desplegado medidas para limitar, para controlar la proliferación de pisos turísticos en nuestras ciudades. Hemos permitido eliminar más de 65.000 anuncios ilegales en la plataforma digital Airbnb. En definitiva, estamos desplegando toda una acción de política pública en todos los frentes, desde la construcción hasta la regulación de aspectos como es el registro de pisos turísticos, para hacer frente al principal problema que tienen nuestros jóvenes, pero también muchas familias, como es el acceso a la vivienda. En fin, también estamos consiguiendo que nuevos territorios y, sobre todo, nuevos municipios, aunque estén gobernadas en el ámbito regional por el Partido Popular, se puedan acoger a la ley de vivienda, una ley que muchos, desgraciadamente, continúan intentando o materialmente boicotean por motivos absolutamente ideológicos, a pesar de que allí donde está en vigor ya se está logrando reducir el precio, por ejemplo, de los precios de los alquileres hasta en un 9%, sin recortar la oferta ni dañar a los propietarios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando pusimos en marcha la solución ibérica, la que ha permitido, entre otras cosas, durante la guerra de Ucrania, pues reducir y mucho el precio de la electricidad en nuestro país, se criticó por los mismos de siempre, por el neoliberalismo, la intervención pública de un mercado que, a todas luces, no funcionaba. Aquí estamos haciendo lo mismo. Estamos interviniendo en el mercado. Necesita tiempo, pero estoy convencido de que si seguimos persistiendo en esta política y en estas políticas, pues estaremos poniendo los cimientos de ese quinto pilar del estado del bienestar, que es la vivienda. Queda, en todo caso, muchísimo por hacer, pero creo que avanzamos en la buena dirección y el próximo semestre vamos a avanzar más. De hecho, en la última conferencia de presidentes y presidentas autonómicos, como saben, en Barcelona, lanzamos un nuevo plan estatal de vivienda que triplica la inversión pública en este ámbito, pasando de los 2.300 millones de euros que invertimos en el periodo 2022-2025 a nada más y nada menos que 7.000 millones de euros para los próximos 5 años. Es decir, de 2.300 a 7.000 millones de euros. Hay comunidades autónomas que se
que han mostrado, vamos a decirlo así, su interés en sumarse a esta iniciativa, otras por motivos ideológicos, no porque los ciudadanos no sufran un problema de acceso a la vivienda, se han negado en redondo. En todo caso, nosotros vamos a trabajar con aquellas comunidades autónomas que quieran seguir apostando también por la intervención pública cuando hablamos, por ejemplo, de la construcción o de la rehabilitación, porque creemos que es lo que nos toca y lo que nos corresponde. Recursos, convicción y políticas, que es lo que estamos haciendo cuando hablamos de vivienda. La tercera prioridad que fijamos para esta legislatura, como saben, es la adaptación y la mitigación a la emergencia climática. Saben que en el año 2018 la primera medida que tomamos fue la declaración de emergencia climática en nuestro país. Y desde entonces hemos tenido una política consistente en la transformación energética y en la adaptación y la mitigación a esta emergencia climática. Este semestre hemos impulsado medidas y leyes muy importantes, por ejemplo, la Ley de Prevención de las Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que va a ayudar, entre otras cosas, a evitar que cada año se desperdicien en nuestro país, fíjense ustedes en la cifra, más de 1,3 millones de toneladas de alimentos en buen estado. 1,3 millones de toneladas de alimentos en buen estado que se desperdiciaban hasta que se puso en marcha y se aprobó esta ley. O lo que es lo mismo, el equivalente a toda la comida que entra en 26 millones de frigoríficos domésticos en nuestro país. Hemos reforzado la protección de nuestros ecosistemas, hemos declarado 10 nuevas zonas especiales de conservación dentro de la red Natura 2000, hemos prorrogado el programa MOVES3, que saben que trata de impulsar el vehículo eléctrico y conectado en nuestro país, y hemos logrado reducir nuestras emisiones de CO2 asociadas a la generación de electricidad un 17% respecto al año anterior. Y yo creo que esto es motivo de orgullo para nuestro país, porque evidentemente estamos creciendo y la economía española lo está haciendo con fuerza cuando nos comparamos con otras economías de Europa, pero además lo estamos haciendo no solamente con empleo de calidad, con cohesión social, sino con una reducción bastante importante, si lo comparamos, por ejemplo, con el año 2018, de los gases de efecto invernadero y, por tanto, del CO2. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con una política en donde se combina el crecimiento económico con la transición ecológica y demostramos frente a aquellos que o niegan la ciencia o niegan los datos y la evidencia que se puede crecer y se pueden reducir las emisiones de CO2 y que además todo ello lo que hace es ganar en competitividad a aquella economía que apuesta por esta transición ecológica como un elemento vector de sus fundamentos de crecimiento económico. Todas estas son acciones que, por ejemplo, han hecho que en el último ranking de una universidad prestigiosa de Estados Unidos, como es la Universidad de Yale, diga que España es la quinta gran economía más sostenible del mundo. Repito, la quinta gran economía más sostenible del mundo. Y esto no es por casualidad, es, como he dicho al principio de mi intervención, una apuesta decidida por parte de la ciudadanía en su conjunto, de los trabajadores, de los empresarios y, por supuesto, también de distintas administraciones públicas. Desgraciadamente, no todas en esto nos acompañan, pero bajo el liderazgo del Gobierno de España. Y aún así, es evidente que no podemos caer en la complacencia, porque lo cierto es que el cambio climático, la emergencia climática, continúa avanzando y que España, junto con otros muchos países europeos, pues aún está lejos de ser ese país verde y resiliente con el que soñamos. De hecho, aprovecho este punto para trasladar toda nuestra solidaridad a aquellos países europeos, particularmente países del Mediterráneo, que están sufriendo ahora mismo olas de calor y también incendios muy graves, como estamos viendo a través de los medios de comunicación. Por eso creo que es muy importante seguir descarbonizando nuestra economía, nuestra industria, para lo cual vamos a publicar al final del verano las próximas convocatorias de fondos europeos para este propósito. Tenemos que seguir impulsando también la circularidad de nuestros sistemas productivos, de modo que los residuos pues, se conviertan en una gran industria de recursos para otras industrias. Y por eso hay que seguir apostando por las energías renovables, por el almacenamiento, por las interconexiones energéticas, como venimos haciendo desde hace 7 años a esta parte. En este sentido, creo que va a ser clave el decreto ley que algunos grupos parlamentarios rechazaron la semana pasada y al cual he hecho antes referencia, porque creo que la transición ecológica no puede ni debe ser una moneda de cambio en la que
o con la que mercadear prebendas o proyectar divisiones ideológicas inexistentes de cara al electorado. Todos los ciudadanos, voten lo que voten, se benefician de esta apuesta, que además los datos avalan, la evidencia científica avala, para la transformación energética y la transición ecológica de nuestro país. La transición ecológica no puede ser eso, debe ser, en todo caso, un consenso social, una obligación moral, una oportunidad económica para todos y todas, no solamente los ciudadanos, sino también el conjunto de territorios. Porque además, como he dicho antes, la experiencia de los últimos años demuestra que puede ser esa transición ecológica uno de los grandes motores de crecimiento, de innovación, de cohesión social y territorial de nuestro país. Por eso, quienes votan en contra de este tipo de reales decretos leyes no votan en contra del Gobierno de España, votan en contra del interés de nuestro país. La cuarta prioridad que anunciamos para esta legislatura es el fortalecimiento de nuestras instituciones, también de nuestra cohesión territorial. Saben ustedes que una de las tareas a las que hemos dedicado más esfuerzo durante estas últimas semanas y meses ha sido la lucha contra la corrupción, a la que creo que hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poniendo remedio para extirparla de la vida política. A tal fin, el pasado mes de julio, el 9 de julio en concreto, el Gobierno de España presentó un plan ambicioso de lucha contra la corrupción con 15 medidas que ayudarán a reforzar la prevención, la detección y la sanción de prácticas que nunca deberían darse en nuestra democracia y que contaron además con la colaboración de una organización multilateral tan importante como es la OCDE. En paralelo, el Gobierno de coalición progresista ha trabajado por mejorar la calidad de nuestro sistema judicial, aplicando la nueva ley orgánica en materia de eficiencia del servicio público de justicia, aprobando un proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que va a garantizar aún más la igualdad de oportunidades, la atracción de talento y que va a movilizar nada más y nada menos que 1.300 becas para aquellos jóvenes que quieran preparar unas oposiciones para acceder a la judicatura y que antes, como consecuencia de la falta de recursos económicos, pues no podían permitirse el poder optar a este tipo de oposiciones. En el ámbito de la cohesión territorial, yo creo que este semestre hemos logrado dos avances muy relevantes para todas las administraciones territoriales. Por un lado, la condonación de la deuda pública autonómica por un valor nada más y nada menos que de 83.000 millones de euros. Y, por otro, la aprobación, en esta vez sí, la semana pasada, de las entregas a cuentas por 147.000 millones de euros y 28.734 millones de euros, las primeras para las comunidades autónomas y las segundas para las entidades locales. Estas son dos medidas, como digo, muy importantes que van a permitir a estas entidades tener un mayor volumen de recursos, yo diría que el mayor volumen de recursos que han tenido en la historia. Y ahí tienen la evolución de los recursos del sistema de financiación autonómica del que disfrutan ahora mismo las comunidades autónomas como consecuencia también, no solamente de la buena marcha de la economía, sino también del compromiso del Gobierno de España con la cogobernanza. Tienen ahí datos que son absolutamente históricos y, desde luego, que no tienen parangón si los comparamos con lo que nos dejaron allá por el año 2018 la Administración conservadora. Sí quisiera también recordar una de las principales leyes de esta legislatura, que es la Ley de Amnistía, que ha contado con el aval del Tribunal Constitucional, que avaló la plena constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para un país que trabaja por el reencuentro y la convivencia entre los pueblos de España. La quinta y la última prioridad a la que me gustaría referirme es la política exterior. Una política exterior ambiciosa que yo diría también está comprometida con el derecho internacional. Hace 2 años me comprometí a seguir elevando el perfil internacional de España, a usar ese perfil para defender la solidaridad, la apertura al mundo y la paz en un mundo cada vez más azotado por diferentes guerras. Y creo que con coherencia y con la misma determinación, tanto en Europa, cuando hablamos de la guerra de Putin en Ucrania, como en Oriente Medio, cuando hablamos de la catástrofe humanitaria que está sufriendo el pueblo palestino. Ante países humildes, ante líderes de países poderosos, esa coherencia también se ha practicado y creo que honestamente lo estamos logrando.
Y no lo digo solamente de palabras, sino también con hechos. Creo que además, vote lo que vote la ciudadanía, estarán muy en línea de una manera ampliamente mayoritaria con las políticas que hemos conseguido y que estamos impulsando en materia exterior por parte del Gobierno de España. Hemos mantenido una posición firme, también constructiva, respecto al 5% en el presupuesto en defensa en la cumbre de la OTAN en La Haya. Hemos alcanzado un acuerdo histórico con el Reino Unido sobre Gibraltar. Hemos comprometido un nuevo paquete de 1.000 millones de euros en asistencia militar a Ucrania, al tiempo que estamos abriendo una casa de Ucrania para apoyar a los refugiados y refugiadas que se cuentan ya por más de 245.000 en nuestro país, e impulsar también la reconstrucción de Ucrania, auspiciando nuevas condenas al gobierno del primer ministro Netanyahu, en la Comisión Europea, en Naciones Unidas, articulando con otros 192 países un nuevo impulso financiero al sistema internacional para el desarrollo, gracias a la celebración en la ciudad de Sevilla de la Cumbre de Naciones Unidas al respecto, y anunciando un plan ambicioso para aumentar y optimizar el apoyo al multilateralismo, ahora que hay potencias occidentales, que saben ustedes, las tienen en mente, que están recortando, cuando no reduciendo, su presencia en el orden multilateral. Mención especial creo que exige, de nuevo, la catástrofe humanitaria en Gaza, porque la hambruna en Gaza es una vergüenza para toda la humanidad. Y detenerla, por tanto, es un imperativo moral, es un imperativo humanitario y es un imperativo político. Y en este sentido, les comunico que el Gobierno de España está preparando un envío de miles de kilos de alimentos para la franja de Gaza, que si las circunstancias no cambian, y esperemos que no cambian, exigimos que no cambien, se producirá este viernes desde el territorio de Jordania y mediante el uso de paracaídas y aviones A400 de las Fuerzas Armadas españolas. No es, evidentemente, una solución al hambre, lo sabemos, pero confiamos en que, unido a los envíos de otras naciones, sea un mínimo alivio. La solución la sabemos, la solución verdadera es que el primer ministro Netanyahu y su gobierno active cuanto antes un alto el fuego, abra definitivamente y plenamente el corredor humanitario terrestre y acabe con esta barbarie. En fin, el Gobierno prometió desplegar una agenda internacional ambiciosa, coherente. Yo creo que lo estamos haciendo. Nuestras acciones, además, demuestran un compromiso real con la paz, con la solidaridad, con la colaboración entre naciones, porque nosotros sabemos que el pensamiento de suma cero, que algunos están tratando de convertir en el nuevo principio vertebrador del orden global, pues no funciona, es injusto y además es peligroso, porque la humanidad progresa cuando colabora y se hunde en el agujero cuando se enfrenta entre sí. Hemos visto a lo largo de la historia muchas veces esto que digo y, por tanto, no hay necesidad de volver a verlo ahora. Concluyo ya y lo hago con un mensaje de cierto optimismo, un optimismo fundado, un optimismo basado en los datos. Porque lo que va de legislatura, y ahí están los datos económicos, sociales, medioambientales, también de cohesión social, cohesión territorial y, por supuesto, de proyección internacional y europea del Gobierno, en lo que va de legislatura, el Gobierno de coalición progresista ha logrado aprobar 42 leyes y, por tanto, cumplido con el 45% de los 200 compromisos que adquirimos con la ciudadanía en el año 2023. Es decir, en el ecuador de la legislatura hemos logrado sacar adelante el 45% de los compromisos a los cuales nos comprometimos con la ciudadanía hace 2 años. Lograrlo no ha sido fácil, ha habido que negociar cada paso. Aquí está el ministro de Relaciones con las Cortes. Hemos ganado el 86% de las votaciones en el Congreso. Son porcentajes muy semejantes a los de estos últimos 7 años. Cada victoria parlamentaria, pues evidentemente, nos ha llenado de alegría y cuando no hemos contado con el respaldo parlamentario, pues nos hemos cargado de determinación y convicción para aquellas cosas que consideramos eran buenas para el interés general de nuestro país, volver a presentarlas y sacarlas adelante. Creo que la Agencia Estatal de Salud Pública es un buen ejemplo de cómo se pierde una votación en primera instancia, pero luego se vuelve a llevar a tramitación parlamentaria y la sacamos definitivamente. La pena es que no logra el eco en los medios de comunicación que la primera vez,
pero en todo caso no está nada mal el que salga adelante este tipo de medidas que al final benefician al conjunto de la ciudadanía, en este caso fortaleciendo una arquitectura ante futuras crisis de salud pública como la que vivimos en el año 2020 con la pandemia de la COVID-19. En fin, sabemos que detrás de cada una de estas leyes, por tanto, lo que hay es una buena medida para la gente, porque al final logramos sacar lo importante, como por cierto pasó durante la pasada legislatura, en la que las mayorías también eran escurridizas y en las que registramos un ratio de victorias y de derrotas parlamentarias semejante a las que estamos teniendo en esta legislatura. Bueno, en los próximos 2 años vamos a seguir por este camino, vamos a pelear cada votación, cada ley, no hay otra, velando por los intereses de la mayoría social frente a los privilegios de las élites e impulsando una agenda social, económica, medioambiental, progresista, ambiciosa, una agenda que merece la pena y cuyos resultados saltan a la vista para aquel que realmente quiera verlos. Nuestros compatriotas pues van a disfrutar ahora de un merecido descanso vacacional, lo van a hacer en uno de los países que mejor está funcionando de Europa y del mundo, un país con unas cifras de crecimiento y de empleo que son absolutamente récord, con unos niveles de desigualdad y pobreza que son más bajos que en 2018, más bajos que la última década y media, y con el segundo poder adquisitivo que más crece del conjunto de la OCDE, es decir, de las economías más desarrolladas del mundo. Y también con un tejido productivo, y quiero decirlo, y un sistema de movilidad cada vez más verdes y con una vocación internacional respetada y reconocida en el planeta. Esta es la España real. Evidentemente no es un país perfecto, que se enfrenta a retos pendientes, a desafíos futuros muy notables, pero que mejora año tras año en la mayoría de indicadores y que es contemplada en medio mundo como un modelo de éxito a seguir. Esa es la España que hemos construido, la que estamos construyendo, la que tenemos y la que queremos, la España que suma y sigue, la España que avanza con fuerza y a la mejor de las direcciones, que siempre es adelante. Y con esto, director, pues quedaría a la espera de las preguntas de los medios de comunicación, no sin antes agradecerles a todos ellos y a los ciudadanos que hayan seguido en las redes sociales esta comparecencia su paciencia. Buenos días, presidente. Le quería hacer 2 preguntas, si me permite. La primera relacionada con el acuerdo que ha firmado Ursula von der Leyen con Donald Trump, que acepta a la Unión Europea un 15% de aranceles de Estados Unidos sin que haya esa imposición a la inversa. Si le parece bien ese acuerdo, si cree que habría que poner aranceles de vuelta. Y, en general, ¿cómo cree que debe responder la Unión Europea y España en particular a las políticas económicas, también de política exterior, de Donald Trump? ¿Cree que se ha hecho lo suficiente, en concreto con el tema de Gaza, por ejemplo, o que puede hacer más, ¿no? Ya sabe que Feijóo la ha llamado frívolo por algunas de las declaraciones que ha hecho al respecto en el pasado. Y sobre la corrupción, este año se ha presentado un plan de regeneración democrática, otro plan estatal anticorrupción, que ha dejado fuera algunas medidas que llevan años planteando el Consejo de Europa o algunas organizaciones, como el tema de los asesores, que es uno de los focos que señalan como de riesgo, ¿no?, de corrupción. ¿Cree que sería posible, o está pensando en eso, restringir la figura de los asesores para que sean técnicos de la Administración y no cargos de designación política, como plantean algunas organizaciones? Es decir, ¿está preparado el sistema para evitar que haya un nuevo Koldo García? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Sobre el acuerdo comercial que hemos conocido en el día de hoy, o ayer por la tarde-noche, yo siempre he dicho lo mismo. Valoro el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea, valoro la actitud constructiva y negociadora que ha tenido la presidenta de la Comisión Europea y, en todo caso, respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. Sobre ¿qué tiene que hacer Europa? Bueno, yo creo que una de las principales lecciones que tenemos que extraer de todo lo que estamos viendo en el ámbito internacional y sobre todo cuando hablamos de la administración estadounidense es que nos tenemos que poner las pilas los europeos en todos los ámbitos, en la autonomía estratégica, en las relaciones comerciales con otros países
y de hecho la semana pasada estuve precisamente en 2 de los países que forman parte del Mercosur, y lo que espero y deseo es que España, bueno, pues evidentemente sea escuchada por parte de otros países que hoy se están oponiendo o tienen dudas sobre ese acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Yo creo que ese es el camino. Tenemos que diversificar nuestras relaciones comerciales, hacerlo con regiones, bloques regionales desde el punto de vista comercial que además quieren entender si quieren acordar con Europa, como es el caso del Mercosur, y seguir la línea marcada por la presidenta von der Leyen en su voluntad de llegar a acuerdos, en este caso con Indonesia y con India, antes de finalizar el año, ¿no? Yo creo que esa es la línea, diversificar nuestras relaciones comerciales y, bueno, pues este acuerdo comercial yo lo respaldo, pero sin ningún entusiasmo. Sobre corrupción, he de decirle que efectivamente hay dos planos, uno sobre calidad democrática, donde estábamos hablando de cómo implementar en España aquello que se aprobó en el Parlamento Europeo, vinculado con la calidad democrática y la lucha contra la desinformación, y esos son paquetes que estamos poniendo en marcha ya tanto a nivel de Consejo de Ministros, como también proponiendo modificaciones legislativas en el ámbito parlamentario. De hecho, recientemente hemos llevado al Congreso de los Diputados algunas de las medidas que ya se incorporaban en ese programa, en ese plan de mejora de la calidad democrática. Insisto, plan que viene de un mandato europeo, en el sentido de que fue aprobado por el Parlamento Europeo vía reglamento. Y respecto a la reflexión que usted hace, mire, nosotros hemos hecho este plan de lucha contra la corrupción en colaboración con la OCDE. Hemos tomado muchas de las recomendaciones también del propio Consejo de Europa, al cual usted antes hacía referencia, y en todo caso ahora empieza la tramitación parlamentaria. E insisto, somos un gobierno de coalición con una minoría parlamentaria y, por tanto, pues serán bienvenidas todas aquellas propuestas que hagan otros grupos parlamentarios en aras, efectivamente, de reforzar todo aquello que ha fallado para tener, bueno, pues este caso de corrupción que ha afectado, en este caso, al Partido Socialista que yo dirijo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, presidente, y gracias. Usted ponía ahora en valor las votaciones que han ganado en el Congreso, pero hay algo que todavía no han presentado y lleva ya 2 años sin hacerlo, que son los presupuestos. Le quería preguntar, presidente, si va a presentar unos nuevos presupuestos, aunque no tenga todavía cerrados los apoyos, si se compromete a hacerlo, y en esta misma línea, si no consigue sacar adelante unos presupuestos, ¿se plantea el adelanto electoral? Y luego, en segundo lugar, desde el Gobierno, desde su equipo, insisten en que tienen una mayoría parlamentaria, pero es verdad que los socios de investidura cada vez marcan más distancia. Lo vemos también, por ejemplo, cuando unen sus votos a los del Partido Popular. Le quería preguntar cómo va a recuperar usted la confianza de los socios y por qué está tan seguro de que va a seguir manteniendo esos apoyos. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Sobre la primera, sí, el Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026. En segundo lugar, vamos a elaborar unos presupuestos generales del Estado que sean mejores desde el punto de vista social, que ya son muy buenos, por cierto, con los cuales está trabajando el Gobierno de España desde hace unos años, y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado, esos nuevos presupuestos generales del Estado. En todo caso, también le diré una cosa. Yo lo he dicho en algunas de las conversaciones que he tenido con ustedes, tanto públicas como privadas, no fuera de micrófono, y es que, además de los presupuestos generales del Estado, tenemos una herramienta fantástica para la transformación, el crecimiento económico, la creación de empleo y la modernización de nuestro país, que son los fondos europeos. Y los fondos europeos son también otros presupuestos, es otro carril que incorporamos en ese compromiso de modernización, de crecimiento económico, de creación de empleo y de cohesión social. Claro, usted me dice, ¿va a presentar los presupuestos? ¿Y qué hace si no los aprueba? Mire, vamos a trabajar para que se aprueben. Pero es que, claro, usted quiere ya responder a todas las preguntas antes siquiera de haber presentado esos presupuestos. Vamos a trabajar, somos un Gobierno en coalición con una minoría parlamentaria y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para persuadirles de que son unos buenos presupuestos para hacer frente a los desafíos que tiene nuestro país por delante. Las legislaturas duran 4 años.
4 años. Las elecciones generales serán en el año 2027 y ya les adelanto que el Partido Popular, cuando se celebren esas elecciones generales, al día siguiente pedirán un anticipo electoral como llevan haciendo desde hace 7 años. No sé si será el señor Feijóo quien pida de nuevo ese anticipo electoral, pero ya les adelanto que eso es lo que le va a pasar al Partido Popular, que lleva 7 años pidiendo elecciones todos los días del año. Y claro, si al final su estrategia, que ya está contrastada porque sigue en la oposición, es la misma, pues poco podemos decir. Son un disco rayado, piden lo mismo, la alternativa ya sabemos cuál es un gobierno de Feijóo con Abascal, pero además yo creo que la alternativa es lo que está poniendo en marcha este gobierno, con datos, con hechos, con números que demuestran que España crece como la que más en Europa, crea empleo como nunca se ha creado en estos últimos 15 años en nuestro país y reduce la desigualdad, pues como no teníamos desde hace 3 lustros. Por tanto, yo creo que hay motivos de sobra para seguir determinados en esta política de transformación, de reforma, de modernización y de cohesión social y territorial. Mayoría parlamentaria. A ver, nosotros tenemos un socio de gobierno, que es Sumar. Sumar. El resto, efectivamente, son grupos parlamentarios que de manera asimétrica unas veces votan con nosotros y otras veces no votan a las propuestas que hace el Gobierno de España. Pero no hay una mayoría en el Congreso de los Diputados ni con una orientación ideológica ni con otra orientación ideológica. El hecho cierto es que algo muy común en las democracias europeas, como es la fragmentación parlamentaria en las Cortes Generales españolas, el único partido que puede articular mayorías en positivo, no en negativo, es el partido que yo me honro en dirigir y el Gobierno que yo me honro también en liderar. Por tanto, creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Son 7 años de un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria, pero un Gobierno que, y ahí están los datos de la propia Comisión Europea, acaba de desembolsar más de 24.000 millones de euros porque hemos cumplido con la agenda de reformas y con los hitos que acordamos hace ya más de 5 años con la Comisión Europea para precisamente recibir esos fondos, ¿no? Por tanto, bueno, pues la confianza la tenemos que ganar todos los días, sino que se lo pregunten a los ministros aquí presentes. Todos los días tenemos que ganarlo la confianza, no solamente de los grupos parlamentarios, sino de la ciudadanía en general. Pero yo siempre digo una cosa, yo creo que lo más importante es la actitud, ¿no? Yo creo que es importante tener una actitud de humildad, de apertura, de capacidad de negociación, de escuchar a los grupos parlamentarios, de ponerse en su piel, de saber exactamente que también sus intereses son legítimos. Bueno, eso es lo que hace el Gobierno de España desde hace 7 años. Quien no hace esto, pues es quien está en la oposición. Insisto, es que ahora mismo el jefe de la oposición solamente puede pactar, y de vez en cuando, con un grupo político, que es Vox. Y cuando llega a acuerdos, ya estamos viendo a qué tipo de acuerdos llega en las comunidades autónomas donde cogobiernan. No hay avances de derechos, lo que hay es un retroceso, una involución. Bueno, yo no quiero eso para mi país. Y creo que además, en un momento en el que tenemos esa coalición ultraderechista, tanto dentro como fuera de los gobiernos, ya sea a nivel autonómico o municipal, pues es muy importante la acción del Gobierno de coalición progresista, porque nosotros somos, al final, quienes salvaguardamos, por ejemplo, la vigencia de la Ley Memoria Democrática o los avances en igualdad de género o el compromiso en las transformaciones energéticas vinculadas con las energías limpias en la lucha contra el cambio climático. Si no fuera así, hoy España tendría una involución al cuadrado, no solamente en esos territorios, sino también a nivel estatal. Por tanto, es muy importante, es muy relevante la acción del Gobierno que está teniendo el Ejecutivo Central, no solamente en esa hoja de ruta de avances, sino también a la hora de salvaguardar los derechos ya conquistados, consolidados y que, bueno, pues están viendo restringidos o cuestionados en el ámbito de sus competencias allí donde gobierna el Partido Popular con el apoyo de Vox.
Gracias, buenos días, presidente. Ha comentado que el Gobierno presentará el proyecto de ley de presupuestos. A la espera de la negociación, ¿vería factible una legislatura de 4 años, tal y como asegura que va a haber, sin que pudiera aprobarse ningún presupuesto? Y esa presentación de presupuestos conlleva la necesidad de negociar con sus socios. ¿Ve posible que sea posible un acuerdo con partidos como Podemos, que están en una escalada de críticas hacia el Gobierno? Y si en el próximo curso político será el momento en el que podría verse con el expresidente Puigdemont, como ya había expresado su intención, para conseguir su apoyo a esos presupuestos. Gracias. Bueno, respecto a la segunda de las preguntas, Josemi, yo he manifestado que me voy a reunir con todos los interlocutores políticos. La ley de amnistía precisamente es para superar la situación que se vivió en 2017 en nuestro país. Este es un país que mira hacia adelante, al año 2027, no al año 2017, y por tanto me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos, ¿no? Sobre si es factible o no es factible. Bueno, es que las legislaturas constitucionalmente duran 4 años. Cuando gobierna el PP siempre son 4 años. Cuando gobierna el PSOE, yo no sé qué pasa, pero son 4 minutos a vistas del Partido Popular. Las legislaturas duran 4 años. E insisto, hoy el país tiene una situación económica que no tiene ningún otro país europeo. Cuenta con unos niveles de creación de empleo que no tienen otros muchos ejecutivos anteriores al nuestro en su hoja de servicios. Y, por tanto, nuestra agenda política es pues, una agenda política que creo que no solamente de palabras, sino con hechos está demostrando lo positivo que es para nuestro país y beneficioso que es para nuestro país. E insisto, Josemi, yo lo entiendo que usted pregunte, pero es que no hemos presentado todavía el anteproyecto de presupuestos y ya me está diciendo si no lo va a apoyar uno u otro grupo parlamentario. Fíjese, si nosotros encaráramos el trabajo de esa manera, o cualquiera de nosotros en nuestro trabajo o en nuestra vida dijéramos, voy a hacer esto, pero si no sale, bueno, vamos a hacerlo y vamos a pelear porque salga. ¿No? Pero vamos, que esto creo que no estoy diciendo nada que nos apliquemos todos y cada uno de los que estamos aquí presentes a nuestro día a día, en la vida política, en la vida profesional y en la vida personal. Sí, presidente, buenas tardes. Y ha dicho que va a pelear cada voto, que va a intentar persuadir. No le ha contestado a Josemi sobre Podemos. Yo le quería preguntar, dos de los aliados que... Los grupos parlamentarios, es que necesitamos todos los votos. Yo decía, dos de al los mismo aliados, tiempo, como la película. de los socios, aparte de socios, dos de los aliados habituales, sí. Por ejemplo, Esquerra y Junts, en las últimas horas, el señor Junqueras y el señor Puigdemont le han advertido sobre financiación singular, que está muy decepcionado el señor Junqueras, y el señor Puigdemont, que pide que apoye o que impulse esa amnistía política que no se está aplicando jurídicamente. ¿Cree que les puede persuadir con estos mimbres que hay en estos momentos para continuar? Usted dice que tiene las pilas puestas, que está fuerte, pero ¿cree que esta segunda parte de legislatura no es con cierto vértigo que se puede afrontar en esta situación? Creo que he respondido. Me dice, no he respondido, yo voy a intentarlo. Si no, ¿para qué voy a presentar los presupuestos? Pues voy a intentar persuadir a todos los grupos parlamentarios, como llevo haciendo, por cierto, 7 años. E insisto, si uno mira los porcentajes, el otro día hacía partícipe a algunos de los medios de comunicación en el viaje que hicimos a Latinoamérica. En la primera de las legislaturas, bueno, es verdad que hemos tenido algunas que se han tenido que repetir, el porcentaje de éxito parlamentario de los votos estaba cercano al 90%, era del 89%. En la siguiente fue también muy semejante, en esta es de un 86%. Bueno, más allá del debate, más allá de lo que se pueda decir por parte de la oposición, pues el Gobierno de España está sacando adelante su hoja de ruta. En 2 años hemos cumplido con el 45% del mandato que nos autoimpusimos, de los compromisos que expusimos a los ciudadanos en el año 2023. Entonces, había muchos sesudos analistas y también grupos parlamentarios, los de siempre,
que decían que el Gobierno no iba a durar ni 12 meses y que había que esperar a que constitucionalmente, después de 12 meses, se pudieran convocar las elecciones. Bueno, pues ya llevamos 2 años. Y luego vendrá el tercero, y posteriormente vendrá el cuarto, y habrá elecciones, y unos seguirán con su raca de siempre de anticipar elecciones, y otros seguiremos pues intentando sacar adelante las cosas buenas para nuestro país. Bueno, que tengan unas buenas vacaciones y espero que puedan descansar y que la actualidad nos deje también descansar. Gracias.